Senadora María Fernanda Cabal, vamos al Congreso con su voz y otros colegas suyos. Muy buenos días, bienvenida a la W. Señora precandidata presidencial, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su lectura de lo que vimos ayer? Pues ayer uno podría resumirlo y decir que parecía la casa estudio, casa de Nariño. La verdad, yo siento agobio, siento molestia y siento esa sensación de impotencia de tener no solo un presidente que obviamente estaba alicorado, sino unos ministros que son absolutamente incompetentes. Al final es parte de la agenda de destrucción de país. Uno se puede quedar criticando, burlándose, pero a mí me preocupa mucho el populismo como estrategia, que es lo que está aplicando Petro ahora. Tener buenas historias. Petro regañando a los ministros, maltratándolos, Petro creando enemigos imaginarios. Al final de cuentas, hay quien compra esta propaganda, que es muy peligrosa, pero también Petro sigue violando la ley, porque las sesiones de ministros, Julio, son absolutamente reservadas como cuerpo consultivo. Ayer era una obra de teatro, triste para un país con 50.000 desplazados en el Catatumbo, 30.000 confinados, un país atrapado por grupos criminales, por la minería ilegal y por el narcotráfico. ¿Qué nos espera como país? Sí, senadora Cabal, acá el nombre de la discordia fue el de Armando Benedetti, que de hecho fue el que despertó todas esas fracturas. Pero lo cierto es que este gobierno se eligió en una coalición. En esa coalición pues también estaba Benedetti y otros políticos pues de esos sectores tradicionales. ¿Por qué cree quizá usted que estas fracturas las ocasiona este señor pues Benedetti? Porque la izquierda soñaba con llegar a la presidencia y jamás iban a llegar sin la asistencia y la colaboración de Juan Manuel Santos. Por eso yo he dicho que Santos puso a Petro. ¿Qué pasó? Que resulta que le salió demasiado loco. El presidente se le salió de la camisa de fuerza. Por eso le ponen a Juan Fernando Cristo a ver si logran poner orden. Pero al final de cuentas, quien manda es quien recibió dineros gigantescos, ocultos de la campaña. ¿De dónde venían esos dineros? ¿De la picota? ¿De las visitas a las cárceles? ¿De los extraditables? ¿Eso significó todas estas mesas de negociación? Benedetti es el dueño del destino de Petro. Petro está hoy amarrado a la decisión de Benedetti. Ahora yo me pregunto, ¿cómo será esa disputa de poder entre Benedetti y Laura, que le aprendió las mallas a Benedetti en su UTL, pero lo superó y hoy es canciller? Increíble, ¿no es cierto? Yo no quiero denigrarla, pero yo creo que ella no habla inglés. Ojalá lo aprenda rápido, porque no puede haber un canciller que no hable, mínimo inglés. Pero no importa, eso es pasajero en este gobierno, porque aquí a usted lo eligen por el no mérito, no por merecérselo. ¿Cómo va a ser esa tensión de poder entre Laura, la aprendiz que superó al maestro, Benedetti, que conoce los secretos, y unos izquierdosos que creyeron que llegaron al poder solitos y terminaron con Benedetti de jefe? Pues, senadora María Fernanda Cabal, le agradecemos por esta lectura e inmediatamente saludamos al representante Heráclito Landines del Pacto Histórico. Bienvenido a la W, representante. Hola, buenos días, un saludo a la cabina y a toda la gente oyente de la W. Representante Landines, pues usted conoce muy bien a la bancada de gobierno y también lo que ocurre al interior del gabinete y claramente pues el presidente tiene autonomía para nombrar a sus funcionarios, pero pues preguntarle si está de acuerdo con estas manifestaciones de la vicepresidenta Francia Márquez y otros ministros sobre esa ruptura del presidente con la izquierda, con sus bases, sacrificar tanto pues a algunos de sus funcionarios más fieles, y volvemos al tema, por Armando Benedetti y otras figuras. Yo creo que ayer vimos en televisión abierta lo que pasa al interior del poder, ante el monstruo del poder, que es la discusión sobre el funcionamiento de la administración pública, pero sobre todo una discusión legítima sobre asuntos políticos, que
que yo no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo con que esas discusiones políticas se den de esa manera, porque los colombianos eligieron al gobierno del presidente Gustavo Petro para desarrollar un programa de gobierno que es el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que los consejos de ministros deben centrarse, como tienen que ser, en hacerle seguimiento a la inversión pública, en conseguir los resultados de las promesas electorales condensadas en las metas del gobierno. Y yo creo que lo que ayer vimos fue una discusión muy cruda, muy desnuda sobre asuntos meramente políticos que creo que no debió darse en ese escenario. Ahora, yo creo que hay unas discusiones legítimas y unas demandas legítimas de parte de algunos ministros y de la vicepresidencia, pero esas discusiones, lo repito, tienen que ser privadas. Sin embargo, si existiesen argumentos y posiciones antagónicas y excluyentes con el presidente de la República, creo que lo más sensato es que estos funcionarios pusiesen a disposición del presidente de la República su renuncia, y el presidente, para su último año y medio de gobierno, disponga con quién debe terminar su periodo, pero además cumplirle a los colombianos con el mandato que le entregaron. Yo creo que eso es lo más sensato en estos momentos, pensando en ejecutar, en mostrar resultados y darle continuidad a un proyecto político progresista de este país que es necesario para equilibrar lo que ha pasado en nuestra democracia, que otros sectores la han atacado, la han deshecho cuando han sustentado la corrupción y la violencia en este país. Pero, representante Landines, ¿no estamos más bien entrando a un escenario en donde lo que se ve es la egocracia de Gustavo Petro? Porque exponer a su gobierno a lo que ocurrió ayer, pues podría tener un único resultado, y es que unos queden graduados de los fieles, verdaderamente fieles y que acatan al presidente Petro, y unos traidores, que entonces tendrán que ser señalados por el pueblo, que es el que él encarna, que tendrá que castigarlos como sea. Yo creo que la función pública y la función administrativa, como dice la Constitución, tiene que ser transparente y tiene que basarse en el principio de la publicidad. Y todas las discusiones de gobierno deberían ser al alcance de los ciudadanos, en un ejercicio de democracia directa, que los ciudadanos, como pasa en el Congreso, cuáles son las discusiones de gobierno, lo que tiene que ver con el cumplimiento de metas de gobierno. Y a partir de ahí, obviamente, van a salir algunos que están rezagados en cumplimiento de metas y otros que están muy bien, pero esa tiene que ser la discusión. La discusión no tiene que ser política con respecto a quiénes son de izquierda o quiénes no son de izquierda, o quiénes son sectarios o quiénes no son sectarios. Yo creo que esa discusión va mucho más allá. Es una concepción de Estado y una concepción de la acción política, pero ese no es el escenario. El escenario es entre los políticos, en el escenario político. Pero si algún ministro o funcionario del gobierno quiere ser un actor político, yo creo que lo más conveniente es que se retire y asuma su rol como político. Yo creo que eso le serviría al pacto histórico, a los progresistas, le serviría a la democracia colombiana, y yo creo que el presidente de la República, cuando pone esa discusión sobre la mesa, una discusión cruda y desnudar lo que pasa al interior del poder, le hace bien a Colombia en los aspectos de gobierno. Yo no creo que deba ser en temas políticos. El tema político debe ser más privado.